Estoy contento de estar esta mañana aquí con ustedes. Agradezco la invitación de poder pasar este día juntos, no solamente en adoración, pero a la misma vez estudiando el texto de la palabra y compartiendo algunas de las enseñanzas bíblicas. Saben que este momento especial del culto es un momento único en la experiencia de la iglesia. Si ustedes quisieran echarle un vistazo a la eternidad, no tendrían que ir muy lejos. Lo único que tienen que hacer es mirar con sumo cuidado la dinámica de lo que Dios ha establecido para su iglesia aquí en la tierra, y ustedes tendrán una evidencia clara y concreta de lo que será la eternidad. Cuando el pueblo de Dios viene y se reúne juntos para adorar el nombre de nuestro Dios en el séptimo día de la semana, lo que realmente la iglesia está haciendo es evocando el momento de la eternidad, cuando dentro de las puertas de la gran ciudad toda carne venga para adorar el nombre de Dios. Eso significa, queridos hermanos, que en realidad ustedes están practicando lo que por el resto de la eternidad hemos de estar haciendo. Entrando por las puertas de esa gran ciudad, viniendo delante de la presencia de Dios, delante de su trono, y obviamente expresando nuestra gratitud eterna por la salvación de cada una de nuestras almas, y sobre todo expresando esa gratitud en términos de la adoración. Así que cuando a alguien le diga, hoy no voy a la iglesia, dígale lo importante que es venir a la iglesia. O cuando usted mismo no quiera venir a la iglesia en sábado por la mañana porque está cansado, recuerde la oportunidad que usted pierde de conectarse con la misma eternidad al conectarse con Dios en la adoración. Y esa es la razón por la cual es importante estar aquí en esta mañana. Yo agradezco a Dios porque la iglesia está llena. Aunque el pastor me había anticipado que no estaría llena, pero yo encuentro la iglesia llena y eso es un motivo de gratitud. Qué bueno, gloria sea al Señor. Eso significa que hay invitados aquí, hay visitas que nos están acompañando, y a donde quiera que usted asista, donde quiera que esté su iglesia, lleve saludos y lleve bendiciones de parte de esta iglesia y de todos aquellos que nos hemos reunido en esta mañana para adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué les parece si antes de iniciar nuestro estudio en esta mañana pedimos la bendición de Dios? Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios, en esta mañana agradecemos el que nos des la oportunidad de venir con libertad delante de tu presencia. Verdaderamente es un momento solemne porque hemos expresado lo que había en nuestro corazón. Hemos traído delante de ti nuestra gratitud y también nuestra necesidad. Y ahora solamente queremos escuchar tu voz. Queremos que hables a través de tu palabra a cada una de nuestras mentes. Y Señor, permite que el estudio de tu palabra traiga como consecuencia que nuestra fe se fortalezca, que nuestra identidad se establezca y que nosotros podamos cumplir el objetivo de nuestra estancia en esta tierra todavía, que es la misión. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de estudiar en un seminario presbiteriano. De hecho, inicié mi maestría en un seminario presbiteriano, en el seminario de McCormick Theological Seminary, en la ciudad de Chicago. Y después transferí mis créditos a la Universidad de Andrews para continuar mis estudios y terminar en el seminario adventista, en Theological Seminary, SDA Theological Seminary, en Andrews. Y sin embargo, cuando yo estaba estudiando los primeros trimestres de mi maestría en McCormick, que de paso ellos me pagaron todo. Nunca había tenido una institución que me pagara todo así nada más por ser guapo, ¿no? No sé por qué me lo pagaron, pero bueno, me pagaron todo. Inclusive me decían, mira, ellos sabían que yo era adventista. Si tú decides graduar con nosotros,
nosotros te ofrecemos empleo. Te ordenamos y te ofrecemos empleo. Y luego me dieron la cantidad que iba a ser el salario. Y claro, ustedes saben cómo es uno de curioso, ¿no? Tomé los números y después anduve preguntando cuál iba a ser el salario del pastor adventista. Y no, hermanos, olvídense, había una gran diferencia. Había una gran diferencia. Y sin embargo, decidí transferir mis estudios al Seminario Teológico Adventista. Ser un pastor adventista. Aun cuando eso significaba no necesariamente tener los mismos beneficios financieros o económicos que probablemente algunos de nuestros colegas en otras denominaciones cristianas. ¿Por qué? Bueno, hermanos, la verdad es que la iglesia adventista, el pueblo adventista, tiene una identidad única. Tiene un propósito específico para esta última generación. Y yo quisiera hacerle la pregunta: ¿qué es lo que la iglesia adventista tiene para ofrecerle al mundo? ¿Qué es lo que el pueblo adventista tiene para ofrecerle a esta última generación? ¿Será que nosotros como adventistas somos las personas más guapas de esta última generación? ¿Será que realmente la virtud de nuestra iglesia consiste en que nosotros tenemos a las familias más solventes o más saludables? ¿O será que en realidad nuestros miembros son los que mentalmente son más estables? ¿Qué es lo que el pueblo adventista tiene para ofrecerle a esta última generación? Y la verdad es que cuando uno compara la identidad del pueblo adventista con la identidad del pueblo israelita o judío en el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que en realidad no es la virtud que existe en el instrumento. Dios no eligió al pueblo judío, al pueblo israelita del Antiguo Testamento porque ellos fueran mejores que otras naciones, o porque fueran más guapos, o porque hubiese más virtud en ellos. De la misma manera, Dios no ha elegido al pueblo adventista porque haya una virtud en usted o en mí. Dios eligió al pueblo adventista porque de la misma manera como eligió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la virtud consistía en la misión que le había encomendado al pueblo. Es decir, lo que nosotros tenemos para ofrecerle a este mundo consiste en la presentación de un mensaje que trae esperanza y que trae seguridad para una generación que está perdida. Y eso significa que verdaderamente, queridos hermanos, nuestra identidad está íntimamente ligada con la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso es lo que el pueblo adventista tiene para ofrecerle a esta última generación. Ahora, es obvio que como pueblo remanente, nosotros nos damos cuenta que eso genera reacciones en otras partes de este universo, en otras dimensiones de este universo. Y como suele suceder, el diablo verdaderamente no se queda tranquilo. Ustedes se van a dar cuenta que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, se identifica específicamente la identidad del pueblo remanente. Y cuando habla aquí el texto bíblico del pueblo remanente, está hablando específicamente del pueblo adventista. Noten lo que dice el pasaje bíblico aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Es un texto trillado, lo hemos leído muchas veces, pero quisiéramos entenderlo quizá desde una perspectiva misiológica. Una perspectiva que nos ayude a entender cuán importante es la identidad que tenemos y la tarea que debemos realizar. Miren lo que dice el pasaje allí en Apocalipsis capítulo 12,
Versículo 17, dice el texto: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Y ahí se identifica a esa simiente, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero ahora analicemos un poquitito el pasaje. Está hablando de la mujer y de su simiente. Y noten que hay una progresión en el pasaje. Dice el texto: entonces el dragón fue airado. Ahora, ¿por qué estaba airado el dragón en este contexto? ¿Por qué el dragón está airado en el contexto final? Bueno, si usted lee el capítulo, que de paso el capítulo 12 no es más que una cápsula que presenta todo el conflicto, toda la serie del gran conflicto entre el bien y el mal de principio a fin, usted se va a dar cuenta que el diablo está airado porque ha tenido varios conflictos y en cada uno de ellos ha fallado. Por ejemplo, si usted lee en los versículos 7 al 10, usted se va a dar cuenta que hubo una gran batalla en el cielo. Toda la controversia comenzó en el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. ¿Y quién venció en esa batalla? Miguel. ¿Se dan cuenta? Entonces el diablo fue echado a la tierra. El diablo preparó una estrategia de contraataque, porque después Miguel se convirtió en el niño Dios. Y ustedes leen ahí en los versículos 3 al 5, que entonces cuando Jesús fue encarnado y tomó la forma humana, vino para nacer de una mujer. Y ustedes se van a dar cuenta que en el texto menciona que el dragón estaba ya listo, aguardando el momento para devorarlo tan pronto él naciese. O sea que hubo un segundo conflicto entre los dos mismos elementos, ahora en circunstancias distintas. ¿Y quién ganó en ese conflicto? Jesús, ¿no es cierto? Así que por lo tanto, ahora el diablo voltea y dirige su atención en contra de los representantes de Cristo, en este caso la mujer. Y ustedes se van a dar cuenta que en los versículos 13 en adelante, entonces ahora la atención gira en torno a la mujer, a tal punto que el texto bíblico dice que de la boca del dragón sale como un río. ¿Y cuál era la intención de ese río? Ahogar a la mujer. Y por lo tanto, después de 3 conflictos y 0 victorias, ahora la atención del dragón gira en torno al remanente. Si tú no sabías que eras centro de atención, déjame decirte, eres centro de atención. No eres centro de buena atención desde la perspectiva de este conflicto final, pero al fin y al cabo eres centro de atención. Por eso el diablo está airado. Y dice aquí el texto que está airado contra la mujer, pero, y aquí viene la progresión, noten que se utiliza el verbo y se fue. Ahora miren, bien sencillito. Cuando usted mira un conflicto entre 2 peleadores o 2 boxeadores, que de paso nosotros no vemos eso, pero si solamente lo uso para ilustrarlo. Cuando el boxeador va al ataque y va a dar un golpe, el boxeador ¿se acerca para dar el golpe o se aleja para dar el golpe? O sea, si el boxeador va a dar el golpe, ¿hace esto o hace esto? Se acerca. Noten que en el pasaje el diablo hace algo diferente. En todas las veces anteriores el diablo siempre se ha acercado al conflicto, pero en esta última batalla el diablo hace algo único, diferente. Dice que se va. Se fue para hacer guerra. O sea, en otras palabras, cambió la estrategia. Esta es la batalla final, hermanos. A usted le tocó estar en el teatro del cierre de la historia.
El diablo se juega el todo por el todo. Este es el conflicto último. No hay más conflictos. Ahí está en el texto. Este es el cierre de la cápsula. Eso significa que el diablo no tiene más oportunidades. Ya ha fracasado en 3 conflictos y este es el último y no le queda otro. Por lo tanto, el diablo ahora cambia la estrategia final para este conflicto. ¿Cuál es la estrategia que el diablo va a utilizar en este conflicto? De paso, hermanos, miren, ser adventista es motivo de gratitud a Dios por la luz que Dios ha hecho brillar en este pueblo. Pero no es para ser arrogantes, es para ser humildes, es para ser serviciales, es para lanzarse en fe agresivamente en el territorio del enemigo y predicar este mensaje. Para eso, no para jactarse, no para elevar el ego, no para pretender que tenemos alguna virtud en nosotros mismos. La virtud está en el mensaje, pero la comprensión debe llevarnos a entender cuál es nuestra misión, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo de nuestra existencia como iglesia. Así que ahora el diablo, peleando contra el remanente, va a lanzar una estrategia única, siendo que este es el último conflicto. Y Elena G. White por eso dice que nosotros debiéramos de ser maestros del conocimiento de la profecía. Después de todo tiene sentido. Nosotros somos un pueblo profético, hermanos. Si tuviera tiempo, compartiría con ustedes cómo la profecía identifica a este pueblo y cómo predice su surgimiento. Somos un pueblo profético. Usted es un pueblo, es parte de un pueblo que estaba trazado desde la misma profecía. Y por lo tanto, estar familiarizado con ello, conocerlo a fondo, entender lo que la profecía describe es vital para que usted sepa cómo va a cumplir su propósito en este contexto de la iglesia. Así que, por lo tanto, el diablo ahora va a hacer algo que no ha hecho. Miren que el diablo, en la medida en la que va a enfrentar su último conflicto, lo va a hacer desde una perspectiva de burla. Es decir, el diablo va a hacer una copia de la divinidad, porque el conflicto final todo se juega en el territorio de Dios, en el territorio de lo espiritual. Es decir, el diablo verdaderamente va a introducirse en el campo de lo espiritual, no va a pelear allá afuera en el mundo secular. El conflicto final que el diablo pelea en contra del remanente es en el mismo campo del remanente, es en el campo de lo espiritual. Así que el diablo se ha dado el lujo de tomar un elemento que es la divinidad, y entonces a manera de una burla ahora va a falsificar la divinidad, introduciendo el engaño final y preparando la plataforma para el último conflicto. ¿Y saben? Al diablo no le interesa la humanidad, sinceramente. El diablo no está interesado en ti. Al diablo le interesa hacerle daño a Dios. Pero como ya en 3 conflictos no le pudo hacer daño, entonces ¿qué hace? Entonces ahora viene contigo, porque él sabe que tú le dueles a Dios. Él sabe que él sufre cuando sus criaturas sufren. Así que por eso eres el centro de la atención. No porque tú seas importante o yo sea importante.
Al diablo no le importamos, le importa hacerle daño a Dios. El conflicto es con Dios. Pero como no tiene la capacidad de enfrentarse al Creador, entonces coge a las criaturas creadas y en base a eso ataca a Dios. Así que para este último conflicto, peleando en el campo de lo espiritual, el diablo no va a pelear solo. El diablo va a utilizar ayuda. ¿Qué ayuda va a utilizar el diablo? Bueno, si tú quieres saber qué ayuda va a utilizar el diablo, lo único que tú necesitas hacer es seguir leyendo la dinámica del libro. Tú brincas al capítulo 13, y te vas a dar cuenta que el diablo va a recibir ayuda de 2 instrumentos más. Y con ello va a formar la falsificación de una Trinidad alternativa. Es decir, va a utilizar 2 instrumentos que ustedes se van a dar cuenta, es la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Y entonces utiliza esa figura como realmente una estrategia de ataque. Ahora miren, si ustedes van a las librerías cristianas y buscan la sección de escatología, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los libros escritos sobre escatología, es decir, los libros que tienen que ver sobre el tiempo del fin, todos apuntan al Medio Oriente para el cumplimiento de las grandes profecías. Todos, en su mayoría. Es decir, todos los libros hablan de que el gran conflicto final será entre el Israel literal y las naciones del oriente de Israel, es decir, los rusos, los árabes y todas estas naciones, ¿no? De tal manera que en realidad ellos hacen que el conflicto, su comprensión acerca del conflicto final, básicamente hacen que sea un conflicto secular, cuando en realidad la Biblia está apuntando a un conflicto de carácter espiritual. Es decir, realmente Dios está anticipando para su pueblo los eventos finales, de tal manera que el pueblo esté consciente de dónde está parado y sepa cómo va a actuar. Así que por lo tanto, en este conflicto final, el diablo, a manera de una burla, va a formar una divinidad o una trinidad falsa, donde el diablo sea el Padre, la bestia que surge del mar sea el Hijo, y la bestia que surge de la tierra sea el Espíritu Santo. Y yo digo, eso significa que toda la dinámica del conflicto no va a ser en el mundo secular, hermanos. Toda la dinámica del conflicto va a ser en el patio nuestro. Y esa es una de las razones por las cuales este pueblo profético, el pueblo adventista, debe ser un pueblo estudiado, debe ser un pueblo que conozca la profecía, debe ser un pueblo que verdaderamente sea versado sobre la revelación divina. ¿Por qué razón? Porque esta batalla final es la más difícil. Esta batalla final es la más complicada. El engaño va a parecer tanto a verdad que en realidad fácilmente una persona se desvía. Así que usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el surgimiento de la bestia? ¿Qué tiene que ver el surgimiento de la bestia del mar y la bestia de la tierra con la estrategia del diablo? Bueno, ustedes se van a dar cuenta cuando estudiamos el capítulo 13 que verdaderamente eso es así. ¿Por qué razón? Porque hay elementos en el capítulo 13 que indican que verdaderamente esta es la estrategia que el diablo está lanzando para esta última generación. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Ahora, rápidamente uno pregunta, bueno, la bestia que surge del mar tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Y cuántos cuernos? 10 cuernos. Automáticamente uno pregunta, bueno, ¿será que hay alguna otra bestia? ¿El texto bíblico identifica alguna otra bestia que haya tenido 7 cabezas y 10 cuernos? Ustedes pueden pensar, ustedes, pueblo de la profecía, pueden pensar en alguna otra bestia que tenga 7 cabezas y 10 cuernos. Sí, y no tiene que ir al libro de Daniel. En el mismo contexto del capítulo 12, usted lo encuentra. Noten lo que dice el capítulo 12, versículo 3. Dice, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un grande dragón. ¿De quién está hablando el pasaje? Del diablo, ¿verdad? Un grande dragón bermejo que tenía ¿cuántas cabezas? ¿Y cuántos cuernos? O sea que en otras palabras, el dragón que se paró para esperar que el niño naciera tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego en el capítulo 13 usted encuentra que la bestia que surge del mar, que es un poder diferente, tiene ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, eso significa que en realidad, ¿a quién se parece esa bestia? Se parece al dragón. Pero ustedes recuerdan la dinámica de conversación que sostuvo Jesús en el Nuevo Testamento con uno de sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. Y entonces Jesús le respondió, ¿cuánto ha que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿A quién se parecía Jesús? ¿A quién se parece la bestia que surge del mar? Al dragón. O sea, en otras palabras, lo que ustedes encuentran en el capítulo no es más que una alusión directa a esta estrategia del diablo por falsificar a la divinidad, a los personajes de la divinidad, de tal manera que en la batalla final el diablo esté tan insertado dentro de la enseñanza espiritual, la enseñanza del evangelio, que sea prácticamente difícil discernirlo. Noten lo que sigue diciendo el pasaje allí en el versículo 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio, ¿qué cosa? Su poder y su trono y grande potestad. Pregunto, la bestia que surgía del mar, ¿de dónde obtenía todo su poder y toda su autoridad? Del dragón. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 28, cuando Él nos encomendó, cuando Jesús nos encomendó la gran comisión, que esa es la comisión que ustedes y yo necesitamos cumplir. Y Él dijo, Jesús, cuando envió a sus discípulos a cumplir esta comisión, que se le había dado a Él, ¿qué cosa? Toda autoridad. Y la palabra griega ahí es exousia. No está hablando de dunamis, está hablando de exousia, es decir, toda la autoridad de la divinidad, toda la autoridad de su Padre. Porque recuerden, aunque Jesús era Dios, o aunque Jesús es Dios, estaba en la posición de sumisión. La clave en la posición de Jesús era ser sumiso. Era, siendo Dios, no tomar la posición de Dios, sino ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa era la virtud. Así que por lo tanto, todo lo que Jesús hizo, lo hizo con la autoridad de ¿quién? Y cuando Él ordenó a su iglesia que fuera a predicar el evangelio, ¿qué autoridad dijo Jesús que había recibido? ¿Y con qué autoridad envió a su iglesia? Con la autoridad del Padre. Eso significa que en realidad Jesús, en su posición sumisa, recibía autoridad de su Padre, de la misma manera como la bestia que surge del mar recibe la autoridad de ¿quién? Del dragón.
O sea que en otras palabras, aquí tenemos al dragón falsificando a la primera persona de la divinidad. Y tenemos a la bestia que surge del mar falsificando a la segunda persona de la divinidad. Y sigue usted leyendo en el pasaje. Dice el texto bíblico: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Paremos un momentito y preguntémonos, ¿qué es una herida de muerte? ¿Qué es una herida de muerte? Por ejemplo, si alguien me pega un balazo en el tobillo, ¿es eso una herida de muerte? ¿Por qué no? Ok, si alguien me pega un balazo en la cabeza, ¿esa es una herida de muerte? ¿Por qué? Ok, conclusión. Herida de muerte es cuando una persona, ¿qué cosa? Muere. O sea, cuando alguien recibe una herida de muerte es porque la herida produce, ¿qué cosa? Muerte. Dice aquí el texto bíblico que esta bestia recibió en una de sus cabezas herida de ¿qué cosa? Eso significa que ¿qué produjo la herida? Ok, produjo la muerte. Y luego sigue diciendo el texto bíblico: y la llaga de su muerte fue curada. Ahora, usted recibe una herida de muerte y produce la muerte. Y entonces esa herida de muerte es sanada. ¿Cómo se le llama a eso? Resurrección. Correcto. Eso significa que esta bestia experimentó la muerte y posteriormente, ¿qué experimentó? Resurrección. Ahora ustedes ya lo saben. Jesús murió en la cruz. ¿Y qué pasó al tercer día? Fue resucitado. Eso significa que en realidad esta bestia que surge del mar está falsificando no solamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, está falsificando también ¿qué cosa? Su vida y su ministerio. Miren lo que sigue diciendo allí en el pasaje. Dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y luego dice en el versículo 5: y le fue dada boca que hablaba ¿qué cosa? Grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia, es decir, exousia, autoridad. Le fue dada autoridad, dice el texto, para obrar ¿por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? ¿Cuánto tiempo es 42 meses? 1260, sí, es 1260. Pero en tiempo, ¿cuánto tiempo es? Tiempo que usted y yo podemos manejar. ¿Cuánto tiempo sería eso? 3 años y medio. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? O sea, el diablo es bien astuto y dijo: mientras yo dirijo a la gente del mundo cristiano para que toda la gente se enfatice en el Medio Oriente. Porque miren, hermanos, la mayoría de los cristianos actuales creen que las grandes profecías bíblicas se van a cumplir en el Medio Oriente. Usted pregunte, solamente pregunte, y usted se va a dar cuenta que esa es la tendencia, esa es la creencia. El dispensacionalismo tomó por asalto al cristianismo y se metió por la puerta de atrás. Y hoy la mayoría de las iglesias protestantes creen que todas las profecías bíblicas se van a cumplir literalmente con el Israel en el Medio Oriente. ¿Y a quién creen ustedes que levantó Dios para contrarrestar esa marea? Al pueblo adventista. Pero ¿cómo podría el pueblo adventista ser la fuerza que contrarreste si los mismos miembros de la iglesia difícilmente saben la profecía bíblica? Y no es una crítica, hermanos. Estadísticamente esta es la verdad. Eso significa que verdaderamente
Eso significa que verdaderamente el diablo está jugándose la última en este conflicto. Él lo sabe. De hecho, el mismo capítulo 12 dice específicamente eso. Él sabe que le queda poco tiempo. Así que, por lo tanto, el diablo va a jugar este conflicto en el contexto de la religión. Y digo en el contexto de la religión no islámica o budista, en el contexto de la religión cristiana. Mientras la gente está mirando en la dirección equivocada, el diablo está trabajando, preparando todos los detalles para este conflicto final acá, en el occidente. No wonder, porque Dios levantó a la iglesia adventista en el occidente. Usted quizá diga, bueno, pero pastor, ok, está bien. Suena como que verdaderamente la bestia que surge del mar está falsificando la personalidad de Jesús, del Hijo, en la divinidad. ¿Qué con respecto al Espíritu Santo, a la tercera persona de la divinidad? Bueno, vayamos para allá y tratemos de hacer sentido del pasaje. Dice el texto bíblico en el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora, aquí hay algo interesante. Estamos hablando de la tercera bestia, es decir, la bestia que surge del mar. Y obviamente la bestia que se supondría que debe falsificar la personalidad y ministerio del Espíritu Santo. Pero dice aquí que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero. Ahora, interesantemente, la palabra cordero aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis. Y de esas 28 veces, 27 veces está asociada con nuestro Señor Jesucristo. Claro y directo. Cordero se convierte en un símbolo de Jesús. No solamente es un símbolo de Jesús en el libro del Apocalipsis, pero es un símbolo de Jesús en todo el contexto de la Biblia, desde el principio hasta el final. Pero interesantemente, la palabra cordero tiene una instancia donde no es utilizada en referencia a Jesús, y es precisamente en este pasaje. Ahora usted se pregunta, bueno, ¿por qué habría Juan de identificar a la bestia que surge de la tierra, que se supondría en este esquema de comprensión debería ser identificada con el Espíritu Santo? ¿Por qué la identifica con el Cordero? Bueno, una sugerencia marcada sería: cuando usted viene al Nuevo Testamento y busca cuál fue la actitud que Jesús tuvo en relación al Espíritu Santo, usted encuentra probablemente la respuesta. Porque cuando Jesús estaba para irse, Él se refirió en varias ocasiones o en varias instancias al Espíritu Santo. Y cuando Jesús se refirió al Espíritu Santo, lo llamó. ¿Qué nombre le dio Jesús al Espíritu Santo? ¿Cómo Jesús identificó al Espíritu Santo? ¿Cómo lo llamó? La palabra parácletos, ¿no es cierto? Consolador. Pero saben, si ustedes van a San Juan capítulo 16, el texto identifica un detalle que ustedes están pasando por alto. Vayamos y leamos el pasaje para que ustedes se den cuenta. Porque Jesús utiliza allí una palabra que verdaderamente la mayoría de las veces nosotros brincamos, que yo pienso que es una palabra clave. Noten lo que dice San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo 16. Dice el texto: y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué cosa? ¿Cómo llamó Jesús al Espíritu Santo?
Ok, escúchenme bien. Hay una diferencia en decir que el Espíritu Santo es el Consolador, porque usted le va a agregar allí un artículo, el Consolador, a decir que el Espíritu Santo es otro Consolador. Hay un mundo de diferencia. En gramática eso es una diferencia insolvente o insalvable. Porque cuando usted dice que Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador, pregunto, ¿cuántos consoladores hay? Uno. ¿Y cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. El artículo él lo identifica, es único, no hay más nadie. Pero Jesús no llamó al Espíritu Santo el Consolador, lo llamó ¿qué cosa? Otro Consolador. Eso significa que ¿cuántos consoladores hay? Mínimo hay 2 consoladores. ¿Quién realmente es el Consolador? Lo que Jesús dijo es que ¿quién es realmente el Consolador? Él es el Consolador. Y el Espíritu Santo es otro de su propia clase. ¿Entiende? Y si usted lee en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que en realidad el Espíritu Santo no vino independiente de Jesús. Vino sujeto. Él solamente dijo y habló lo que se le dijo que tenía que hablar y decir. Eso significa que el Espíritu Santo es otro de la clase de Jesús. De la misma manera como la bestia que surge de la tierra se liga al que tiene cuernos de cordero. Es decir, a la palabra cordero, que representa ¿qué? La falsificación de la segunda personalidad. O sea, en otras palabras, la bestia que surge de la tierra es otro de la clase, otra falsificación de la clase de la falsificación anterior. De tal manera que verdaderamente están trabajando juntos. Regresemos rápidamente a Apocalipsis. Miren lo que sigue diciendo el texto bíblico. Dice el texto allí en versículo 13. Dice, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender ¿qué cosa? ¿Con qué elemento se identifica la bestia que surge de la tierra? Con el elemento del fuego. Hace descender fuego. Pregunto, cuando el Espíritu Santo tuvo su manifestación magistral, no que el Espíritu Santo no existiese antes o no que no tuviese un ministerio. El Espíritu Santo ha tenido un ministerio desde que inició la historia del planeta hasta este momento, pero en forma específica Dios envió su Espíritu en una manifestación magistral para que el concepto de la misión estuviese directamente claro. Quizá esta tarde voy a hablar un poquitito acerca de eso. Enmarcó la manifestación de su Espíritu en el contexto de la misión. Por eso algunas veces tengo un poquitito de carga en mi corazón cuando queremos experimentar reavivamiento en la iglesia y lo único que hacemos es venimos y sentamos en la iglesia. Sí, cuando usted mira la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se manifiesta en términos de la acción. Es decir, se manifiesta cuando sea que la iglesia está lista para la acción. Para eso se manifestó el Espíritu Santo en el Pentecostés, para dar el impulso o el kick-off de la misión. No era para hacer sentir bien a los hermanos o darles valor propio, decirles, hey, mira, yo estoy lleno del Espíritu Santo y hablo en lenguas y mira, soy importante en la iglesia. No, eso no era relevante. El Espíritu Santo se manifestó para impulsar el concepto de la misión, para que salieran y comenzaran a predicar. Y ustedes se dan cuenta que en ese contexto vinieron las lenguas, para hablarles a las personas en su propio idioma. Pero bueno, ¿qué elemento utilizó el Espíritu Santo para manifestarse? El fuego. Lenguas de fuego repartidas. Y ahora el diablo en su estrategia presenta a la bestia que surge de la tierra. ¿Y qué elemento utiliza la bestia que surge de la tierra para identificarse? Fuego.
O sea que en otras palabras, miren, lo que el libro de Apocalipsis realmente está haciendo es dándonos un roadmap del conflicto. Toda la dinámica de principio a fin. Usted se va a dar cuenta cuando viene al libro de Apocalipsis que los últimos 11 capítulos del libro son totalmente escatológicos. El enfoque es totalmente escatológico. Sí, en los primeros 11 capítulos del libro hay 3 series de 7. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Pero ninguna de esas series tiene el enfoque escatológico, excepto la 7ª porción de cada una de ellas. Porque todas pertenecen al segmento histórico del libro. Y sin embargo, cuando usted brinca al capítulo 12 en adelante, todo el enfoque cambia en la mentalidad. De hecho, interesantemente, usted hace el mismo ejercicio en el libro de Daniel y usted se va a dar cuenta que es exactamente la misma dinámica. Eso significa, queridos hermanos, que cuando Elena G. White dice que nosotros, el pueblo remanente, el pueblo de la profecía, debe estar familiarizado con las profecías, es porque precisamente Dios anticipa las estrategias que el diablo va a utilizar en bloquear nuestro trabajo. A la misma vez que cuando usted entiende la profecía, Dios le está diciendo a usted: mira, yo soy el que estoy en control de este barco. Así parezca que el iceberg que está adelante te va a partir el barco, tú sigue de frente. Yo soy el que estoy en control. Esta es mi obra. Tú solamente haz lo que tienes que hacer. Y queridos hermanos, con esa identidad clara, créame, cuando el pueblo la entiende, no se conforma con venir a la iglesia y sentarse para escuchar buenos sermones. Siente la necesidad de cumplir el objetivo de su identidad, que es salir para predicar, alcanzar a esta última generación con un mensaje de esperanza. Es así, queridos hermanos, que el Espíritu de Dios se va a derramar. No tengo nada en contra de los programas espirituales, son buenos. Pero si usted genera un programa espiritual solamente para continuar sentado, créame, usted no va a manipular al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está aquí para ser manipulado. El Espíritu Santo está aquí para ser Señor, para guiar, para ser maestro. El Espíritu Santo está aquí para dirigir. Él es el que te dice lo que has de decir. Él es el que te guía. Él es el que te impresiona. ¿Cuántas veces he escuchado historias de personas que dicen o cuentan, ¿no? Iba por allí, soy cristiano, iba caminando por ahí, de repente sentí una fuerte impresión de entrar a esa tienda. Y cuando entré a esa tienda, las circunstancias se dieron de tal manera que me encontré con una persona que estaba a punto de cometer suicidio. Y se entabló la conversación y comenzamos a hablar, y finalmente el mensaje le penetró y el propósito de quitarse la vida se eliminó. Y hoy es miembro de la iglesia, mire, es anciano. ¿Quién creen ustedes que hizo ese trabajo? ¿Quién creen ustedes que preparó al individuo que aparentemente estaba al borde para lanzarse, y luego a usted, que probablemente era cabezón y no se quería dejar guiar, finalmente utilizó una necesidad y lo llevó hasta el punto y aplicó su influencia y lo hizo hablar? Solamente para mostrarle a usted que Él es el que dirige. Nosotros no estamos para manipular al Espíritu Santo. Él ya tiene su misión y lo único que necesita son instrumentos dispuestos. La profecía confirma, queridos hermanos, que la identidad de este pueblo adventista es una identidad única. Dios ha vertido luz sobre este pueblo que no ha vertido sobre ningún otro pueblo. Y eso significa que Dios también espera mucho. ¿Por qué razón? Porque de la misma manera que Dios ha derramado bendición, de la misma manera espera ese servicio.
Y esa es la razón por la cual durante este año, agradecemos el que la iglesia de San José y todos los pastores y las diferentes iglesias de aquí del área de la bahía se hayan unido en este esfuerzo para generar este seminario laico. Porque sinceramente pesa sobre nosotros la responsabilidad de presentar un mensaje a las comunidades. Pero ¿cómo si no hay quien vaya y les predique? ¿Y cómo si nosotros no sabemos cómo hacerlo? Entonces se generó Salva para precisamente tratar de crear ese puente. Y esa es la razón por la cual agradecemos que cada uno de ustedes ha hecho el esfuerzo por estar aquí en las fines de semana de presentación. Vale la pena, queridos hermanos. Dios quiere instrumentos. De paso, algunas veces nosotros estamos preocupados por el número de gente. Miren, para serles bien franco, yo ya hace un tiempo atrás abandoné esa idea. Yo abandoné la preocupación humana por el número de instrumentos. Porque ustedes se van a dar cuenta que en realidad la obra es de Dios. Y usted va a encontrar instancias en el texto bíblico donde Dios no necesita gran cantidad de gente para hacer lo que tiene que hacer. Él solamente necesita el grupito selecto de personas que están imbuidas de su espíritu, dispuestas y humildes para ser usadas. Y eso es todo lo que Dios necesita. Así que, qué bueno que todos estuviéramos allí. Pero si no estamos, discúlpame, pero no somos indispensables en la obra. La obra, como quiera que sea, se va a hacer. Claro, qué privilegio para nosotros participar en ella. Tenemos una bendición especial. Por eso, queridos hermanos, mi deseo especial de bendición en esta mañana o ya tarde es que el Señor te llene de su espíritu, afirmando la identidad profética que ha puesto en ti cuando te integraste dentro de este pueblo adventista. Y de la misma manera como tienes la intención de cumplir la comisión, que el Espíritu pueda ser derramado en forma abundante sobre ti, de tal manera que te confirme que Dios es el que está en el control y que tú eres el instrumento que Él eligió para esa tarea. Yo creo que cuando eso sucede, queridos hermanos, permanecemos fieles aún en medio de los grandes conflictos que tenemos. Dios nunca prometió que nuestro camino al encuentro personal con Él iba a ser un camino de rosas. No lo fue para Jesús, tampoco debemos esperarlo para nosotros. Y sin embargo, así como su Padre estuvo con Jesús durante todo el tiempo, Él ha prometido estar con nosotros también todo el tiempo. No hay nada por qué temer, queridos hermanos. No hay nada de qué estar atemorizados. Yo realmente a veces escucho miembros de nuestras iglesias decir: wow, yo no quiero que llegue el fin porque ese asunto se pone color de hormiga y qué terrible la persecución y todo. Ni se preocupe por eso. Es verdad que eso va a pasar, pero mire, el que realmente está concentrado en lo que tiene que hacer, ese asunto pierde relevancia, y cuando llegue esa etapa, ni siquiera tendrá que estar preocupado, porque el Señor es el que va a estar en él, soportándolo, sosteniéndolo e impulsándolo. Cierro con esto, queridos hermanos. En esta gran controversia, y ese es el tema central de la identidad adventista, la gran controversia, y obviamente el mensaje de esperanza del Evangelio en el contexto de esa gran controversia, es el mensaje de los 3 ángeles. En esta gran controversia, queridos hermanos, tú y yo no somos el centro. Así te parezca a ti que tú eres el centro, que Dios está a tu servicio y que tú cuando sufres tienes que orar para que Dios venga y te... Discúlpame, pero Dios no te ha hecho a ti el centro. Eso significa, querido hermano, hermana, que una vez que tú entiendes tu identidad, cuando tú sabes lo que está en juego, tú debes solidarizarte con la verdadera
causa importante. Tú debes unirte al ejército de Dios. Y si hay que pagar el precio que hay que pagar, no importa. El propósito final es que el nombre de Dios sea vindicado. Créeme, Dios no miente. Cuando Él haya sido vindicado, entonces Él regresará para vindicarte a ti. Por eso, queridos hermanos, gloria sea al Señor que usted está dentro de este pueblo. Gloria sea al Señor que lo ha mandado para cumplir ese propósito. Y no importa si usted se mira a sí mismo como incapaz o inhabilitado o sin importancia y sin valor, no importa. Mientras más humilde, mejor, más fácil somos usados. Dios te llene de su espíritu. Dios te guíe en tu vida. Dios te fortalezca y cumplas el objetivo por el cual fuiste llamado. Bendiciones.